Hola, soy Carolina Cadena y te doy la bienvenida a una sesión más de Activa tu ADN Ganador. Hoy tengo el gusto de presentarte a un querido amigo, Edgar Torres, quien es speaker internacional, es empresario, entrenador de negocios. Edgar es capacitador y entrenador certificado por Rich Dad Education, una empresa de Robert Kiyosaki. Además, es creador de la compañía Riqueza de Conciencia y hoy nos habla desde México. Bienvenido, Edgar, qué gusto tenerte. Hola, hola, qué gusto estar por acá. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a este proyecto que me pareció realmente espectacular. Es algo que de verdad tocó mi corazón y definitivamente estoy muy contento. Y saludos a todos los que nos ven. Gracias, gracias. Y me emociona tenerte aquí en esta sesión porque el tema del que vamos a hablar, wow, es increíble. El tema es interesantísimo y se trata nada más y nada menos de cómo superar los tres miedos más grandes del ser humano. Wow. Así que bueno, Edgar, comencemos. ¿Qué es para ti el miedo? Wow, sí, de verdad que es un gran tema porque los miedos, pues bueno, así como viene la pregunta, ¿qué es para mí el miedo? Yo creo que es esta emoción natural que tiene el ser humano, porque es algo natural, inherente en el ser humano, pero que muchas veces no se sabe enfocar de la manera correcta. Pero para mí el miedo es eso, una emoción inherente, natural en el ser humano, y bueno, lo que hagamos con él ya va a depender de cada uno de nosotros. Bien, bien. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuáles son esos tres miedos, los grandes miedos del ser humano? Ok, bueno, pues esto está comprobado estadísticamente, haciéndole encuestas a miles de personas en todo el mundo y se les pregunta cuáles son los miedos o cuál es tu miedo más grande. Y de los que normalmente la gente habla, bueno, primero el miedo a morir. El miedo a morir es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano y te voy a decir qué es lo que yo creo con respecto a este miedo. Y es que también tiene que ver con un tema de conciencia, de cómo concebimos la muerte, cómo se concibe la muerte. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano a morir, porque bueno, el ser humano también le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? La gente le tiene miedo a lo desconocido porque, de hecho, si lo vemos desde un panorama un poquito más aterrizado a lo humano, la gente cuando nacemos, un bebé sale a lo desconocido y lo primero que recibe, bueno, es frío, recibe de pronto por ahí una nalgada, ¿no? Una palmada, no sé, un golpe y de pronto esta emoción de llorar, el sentimiento del desconcierto. Entonces, eso hace que con el tiempo la gente cuando piensa en algo desconocido, en algo nuevo, pues bueno, tenga también ese temor. La muerte es algo desconocido en muchos sentidos para las personas. Entonces, por eso viene también esta parte del miedo. Entonces, creo que el miedo a morir, miedo a lo desconocido y el miedo, yo creo que uno de los miedos también más grandes que tiene el ser humano es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, el miedo a que las demás personas o otra persona no lo acepte en algún ámbito, ¿no? Cualquier ámbito que sea. Así es. Entonces, espérame, que me pareció muy interesante lo que estabas diciendo del origen del miedo a lo desconocido, ¿no? De alguna forma, esto que tú nos comentas de cuando nacemos, ¿tú crees que eso entonces queda grabado en el subconsciente de alguna forma? ¿Es algo que nos marca? Claro, totalmente. Totalmente, porque aunque dentro del el vientre materno hay una conciencia, se está desarrollando una conciencia, la mayoría de veces, en la mayoría de los casos, la conciencia está enfocada hacia la protección, ¿no? El cariño, el amor, en la parte de protección, de sentirse cuidado. Pero ¿qué pasa en el momento en el que viene una experiencia nueva completamente, que es salir de ese lugar en donde estamos tan cómodos, tan bonito todo, y de pronto la experiencia es así, claro que se mete completamente en el subconsciente y entonces es donde la gente, pues de pronto tiene este recuerdo grabado en el subconsciente y ahí pues se lo lleva para toda su vida. Sí, qué interesante, porque de hecho
El subconsciente es el que controla el 95% de nuestra vida, acciones, decisiones, pensamientos. Entonces, qué gran dato. Bueno, entonces, a ver si entendí, Edgar. Los tres mayores miedos del ser humano vendrían siendo miedo a la muerte, miedo a lo desconocido y miedo al rechazo. Claro, ¿Sí? sí, Ok, totalmente. ok, De ok. ahí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, uno de los miedos más grandes también que tiene el ser humano es hablar en público, ¿ok? Por ejemplo, ese es un miedo muy, muy grande que tiene el ser humano, pero viene de esa parte de sentirse vulnerable, de sentir el rechazo de las demás personas. O sea, parte Entiendo. de algo más de fondo, ¿ok? Y es a donde quiero que vayamos, a la parte de fondo, porque pues podemos hablar de muchas cosas. Miedo al fracaso, por ejemplo, también. ¿Por qué la gente tiene miedo al fracaso? También tiene que ver con un tema de rechazo de la sociedad, de su círculo personal, de su familia, de sus amigos. Entonces, vamos al trasfondo de las cosas, pero sí, definitivamente creo que son los tres miedos más grandes que tiene el ser humano. Qué Así es. interesante. Y justamente te iba a preguntar por el miedo a hablar en público, porque tengo entendido que es uno de los más populares, pero también porque yo sé que tú eres entrenador de conferencistas. Entonces, cuéntame un poco qué, qué es, qué es lidiar con ese miedo mientras estás enseñándole a las personas, o es que las personas que llegan a ti y quieren ser formados como conferencistas están libres de ese miedo. No, definitivamente no. Es una de las cosas que en su mayoría, hablando de, yo creo que de un 70% del 100% de gente que llega conmigo, una de las cosas que quieren trabajar es eso. Y que se ve reflejado en, pues de pronto que se les olvida lo que tienen que decir, que se traban, que les gana el nervio, el miedo, ¿no? Y eso deriva muchas cosas. Pero yo creo que un 70% más o menos llega con las ganas de querer trascender ese miedo, superar ese miedo, ¿no? Muchas veces la palabra es quitarse el miedo, ¿no? Dejar de tenerle miedo a esa parte, pero definitivamente va más hacia trascenderlo, hacia superar ese miedo. Así es. Está catalogado como el segundo miedo más grande del ser humano, ¿no? Aunque digo, tiene un trasfondo. Hay datos que dicen que incluso el hablar en público genera más miedo que el morir. A mucha gente le da más miedo hablar en público que morir. Entonces imagínate, o sea, es un dato bien fuerte. Ahora, una de las cosas que la gente me pregunta a mí, qué es lo primero que se puede hacer para superar un miedo? Pues es eso, abrir la posibilidad de que lo quieres superar, de que quieres trabajar con ello, porque si de plano está cerrada la opción, la posibilidad, pues no va a pasar, porque tú mismo no Claro. estás permitiendo eso. ¿No? Cuando tengo miedo de algo, entonces veo la manera y tengo el deseo. Y para obtener un resultado se necesita un 99% de intención y 1% de mecanismo. Así es, así es. Bueno, Edgar, y te escucho hablar y además que te conozco y te siento tan seguro. Dime la verdad, ¿eres un hombre libre de temor o si tienes algún miedo de, pues de estos que nos hayas contado o uno más chiquito? Fíjate, es súper interesante, incluso la definición de miedo y temor. Yo te voy a decir qué es lo que creo acerca de miedo y temor. Primero, respondiendo a tu pregunta, no soy un hombre libre de miedos, ¿no? Definitivamente es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida, pero la diferencia de tener miedo a el temor es cuando permites que el miedo maneje tu vida, ¿ok? Entonces, el miedo lo puedes tener. Aquí el punto es cómo lo manejas. A mí la gente me dice, oye, cuando subes a un escenario y tienes 1000, 2000, 5000, 3000, 10 personas, ¿no? Y vas a hablarles acerca de algo, ¿no te da nervios? Y les digo, sí, sí me da. Sigo sintiendo ese nervio, pero no me pongo nervioso. Y me dicen, a ver. ¿Cómo está eso, no? O sea, sientes el nervio, pero no te pones nervioso. Sí, porque el ponerte nervioso ya es un verbo, ya es algo a hacer. Me pongo nervioso, o sea, yo permito que los nervios me controlen, me manejen. No, yo siento nervios, siento la emoción natural, eso me gusta porque me siento vivo, porque siento que es un reto, que cuando vienen los nervios un poquito más fuerte, pues es porque es un reto y me va a ayudar a crecer, y entonces lo manejo de esa manera. ¿Ok? Entonces, ahí teniendo un poquito las diferencias entre el miedo, el temor, e incluso te puedo decir algo bien interesante, y es la parte de
no es lo mismo romper un miedo, atravesar un miedo, que conquistar un miedo. No es Wow. lo mismo atravesar un miedo que conquistar un miedo. Y la gente me pregunta, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Te voy a platicar una anécdota también, un Por poquito mía. favor. Cuando yo tenía como 5 años, me acuerdo que mi abuelita nos llevó a unos juegos mecánicos de estos que se ponen en los lugares así tradicionales, en las colonias, acá se llama así en México. Y me subí con mis hermanos a una que daba vueltas, ¿no? Entonces tú le tenías que dar vueltas. Ahí nos subimos. A los 2 minutos, 3 minutos de haberle estado dando vueltas, yo empecé a llorar. O sea, tuve una sensación horrible, muy feo. Pararon el juego y me bajaron. Y yo de ahí me quedé traumado con los juegos mecánicos. O sea, para mí fue, nunca más me vuelvo a subir a estas cosas, ¿no? Y por supuesto el tema de, pues, de aventarme de algún lado, no sé, en algún juego mecánico incluso, o incluso pensar, no sé, el paracaídas o cualquier cosa, pues no era algo que estuviera en mis planes, porque me daba terror, o sea, ya no era miedo ni temor, era terror, el simplemente pensar que podía sentir. Y entonces, eh, una vez están teniendo yo como 22 años, 23 años, un grupo de amigos con los que yo estaba tomando entrenamientos, toman la decisión de que se van a ir a aventar del paracaídas, ¿no? Se van a aventar del paracaídas. Y yo dije, pues que les vaya bien, ¿no? Qué buena onda, échenle ganas, ojalá les vaya súper bien. Eso fue como, lo empezaron a aprender como un mes antes. Entonces de pronto pues yo los escuchaba, ¿no? Y los escuchaba ahí en la oficina, que se iban a aventar y que se iban a aventar y que súper padre y que se iban a grabar y que no sé qué. Y fíjate cómo todo eso fue entrando en mi subconsciente, hasta que en un momento yo dije, bueno, creo que ya es momento de que yo mismo, por mí mismo, decida romper con un miedo que está conquistando mi vida. O sea, porque ese miedo me tenía atrapado. Yo dije, creo que es momento de hacerlo. Aparte no lo haría solo, estoy con ellos, no me voy a ir a aventar yo solo, voy con ellos. Entonces me empecé un poco a animar, hasta que tomé la decisión de que sí lo iba a hacer. Dije, bueno, lo voy a hacer, está bien. Y bueno, ya fuimos, tengo incluso ahí el video de cuando me aventé, todo. No, te voy a decir algo, no me cayó el 20 hasta que estaba yo en la puerta de la avioneta, a miles, No. a miles de pies de altura. Yo fui el último en aventarme, entonces imagínate esto, se aventaban y desaparecían, se aventaban y desaparecían. Y yo desde atrás viendo, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y hasta que estaba en la puerta como que medio me quise echar para atrás, pero como traes al tándem, a la persona que viene contigo, pues bueno, ya me ayudó, me aventó y nos fuimos los dos. En el momento la sensación pues fue muy fuerte, pero la liberación fue increíble. O sea, yo me Mm. liberé, realmente me liberé. En ese momento yo me acuerdo que gritaba y se me enchina la piel todavía de contártelo. Y yo sentía que podía lograr cualquier cosa en el mundo y que era el rey del mundo y gritaba y me sentí liberado por eso que estaba viviendo. Fue una terapia muy buena para mí, fue algo que me ayudó muchísimo. Una terapia de shock un poco, ¿no? Sí, de esas que de verdad las tienes que decidir tú porque si no, no sé qué problema te puede generar mentalmente y emocionalmente, ¿no? Me preguntaron que si lo volvería a hacer. Y yo dije, no estoy tan seguro. La verdad, no estoy tan seguro porque, o sea, sí, ya lo viví, ya estuvo padre, pero no estoy tan seguro de volverlo a hacer. Y ahí fue donde me di cuenta que había atravesado un miedo, pero que no lo había conquistado. Que no lo había conquistado. O Mm. sea, había logrado romper ese miedo, ya lo hacía, pero no lo había conquistado. Y entonces, ¿qué hice? Me fui a aventar de otro lado, en Río de Janeiro, en Brasil, me fui a aventar de una Ana Delta, o sea, y entonces, y después en Abu Y en Dhabi me subí Dubái, al Terror, eso. ¿ah? Estuve en la montaña más rápida del mundo, la montaña rápida más rápida del mundo, o sea, y buscando conquistar ese miedo, ¿no? Entonces, es algo importante porque tiene que ver mucho con el crecimiento personal. ¿Hasta qué nivel? Cada quien decide hasta qué nivel lo quiere llevar, ¿no? Pero como eso, pues te puedo decir que hay miedos todavía con los que trabajo día con día y que estoy en ese proceso de crecer personalmente. Y claro, es como tú lo definías en un comienzo. El miedo es una emoción y con la emoción uno no pelea. Entonces Claro. me gusta cómo has descrito esto, que has sido capaz de atravesar un miedo o que
podrías haber conquistado un miedo, ¿no? Esa definición me parece bastante clara, bastante útil y bastante realista, porque decir que somos seres sin miedo, pues es un poco utópico. Te agradezco la sinceridad. Yo creo que no todo el mundo me habría contestado que sí tiene algunos miedos y es natural, como lo decías, es una emoción y qué bonita la forma como lo explicas, ¿no? Y como lo has vivido. Yo ahí no le recomiendo a quienes nos están viendo que se lance un paracaídas o algo así, que más bien con calmita, ¿sí? Pero bueno, está muy bueno. Fíjate Dime. que eso que acabas de comentar es súper importante. No estamos hablando de que ahora que si quieres trabajar con tus miedos, vayas y te lances de un paracaídas. No, o sea, simplemente yo te comparto mi experiencia, lo que viví, lo que me fue funcionando en ese momento, pero lo que sí es que fue una decisión completamente mía, completamente mía. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Pero para eso tienes que abrir las posibilidades, como bien lo comentábamos hace un ratito. O sea, hay que abrir esas posibilidades de decir, ¿con qué quiero trabajar? ¿Ahora qué es? ¿No? Porque podemos hablar de muchos miedos. Miedo a una relación de pareja, miedo a ser padres, madres, a lo mejor lo quiero, pero me da miedo serlo. Miedo a lanzarme a algo nuevo que quiero hacer, un emprendimiento. O sea, son muchas cosas, pero hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión por uno mismo. Súper, súper, gracias. Y mira que en estos que mencionaste, yo enseguida iba asociando el miedo al rechazo, el miedo a lo nuevo, cómo se va repitiendo, ¿no? Claro, los tres miedos grandes que nos describías en un comienzo. Y bueno, científicamente está comprobado de que cuando tienes miedo, no rindes igual. Tu mente no es igual de productiva, tu mente no es creativa, porque con el miedo estás en ese modo de supervivencia, ¿no? Es como momento de emergencia y lo importante aquí es que sobrevivas. Por lo tanto, no vas a dar lo mejor de ti. Entonces, en ese mismo orden de ideas, Edgar, ¿crees que es posible tener una vida plena, exitosa, teniendo miedos? Ok, bueno, qué buena pregunta, ¿eh? De verdad que con tus preguntas me pones a pensar muchísimo y definitivamente, pues desglosando también un poco las definiciones. Para mí, por ejemplo, el término éxito y plenitud son cosas diferentes. Yo creo que teniendo miedo buscando la sobrevivencia e incluso un poco la supervivencia también con miedos, se puede tener éxito. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo conozco gente, por ejemplo, muy exitosa que llega a mis entrenamientos de cómo hablar en público y me dicen, es que soy muy exitosa en esta área, pero ahorita me van a poner en otro nivel en mi empresa o donde trabajo, o ahora tengo que recaudar inversión para mi empresa, para mi negocio, y no sé cómo hablarle a los inversionistas, no sé cómo presentar un proyecto. Entonces, sí son exitosos, pero en alguna área, pues es donde les está haciendo falta trabajar ese miedo. La plenitud, no creo. Porque para mí la plenitud tiene que ver con un punto en donde realmente sientes que estás teniendo un progreso personal y que de ahí conlleva la parte física, la parte mental, la parte espiritual, la parte emocional. Cuando tú sabes que hay algo que tienes que trabajar, que requieres trabajar y no lo estás haciendo, no puedes ser pleno. O sea, bueno, dentro de mi definición no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la plenitud es realmente sentirte libre de quien tú quieres ser. Y si tú estás permitiendo que miedos estén controlando tu vida, entonces no estás siendo pleno. Esa Qué sería bueno. un poquito mi definición. Eh, definitivamente sí separaría ambas cosas. Mm, muy bien, muy claro. Y cuéntame, ¿qué beneficio le encuentras al miedo, si es que le encuentras alguno? Bueno, sí, definitivamente sí. Sí, sí, porque el miedo nos mantiene alerta también, ¿no? Hay una línea muy delgada, también hay que decirlo, entre el miedo y el temor, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Pero el miedo sí nos mantiene alerta, es algo que puede ayudar a la sobrevivencia en casos en donde esa es la única opción, ¿no? Sobrevivir, porque sí existen. Pero pues no permitir que sea lo que domine.
domine tu vida. Yo creo que es como el hombre araña, ¿no? Los sentidos arácnidos, ¿no? Y esto cuando de pronto siente que hay un peligro o algo, su sensación lo hace percibir. Pero de ahí, ¿qué hace? Acciona. O sea, él no se queda ahí esperando a que pase lo que tenga que pasar, sino él empieza a estar alerta. Entonces, creo que sí es algo funcional. Por algo lo tenemos y te digo, es algo inherente, por algo lo traemos dentro de nuestro, viene de fábrica, ¿no? De nuestro ADN, por decirlo de alguna manera. Creo que sí es funcional, pero también hay que saber hacerlo funcionar. Ujú, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿siempre has tenido ese nivel de conciencia o hubo algún momento en la vida en que te paralizaron los miedos? Bueno, a nivel de conciencia, definitivamente sí he ido desarrollando el nivel de conciencia. Creo que es algo que incluso, no sé, después de la muerte, si sigamos trabajando con el trabajo consciente. Pero yo creo que algo que sí tengo es que he sido muy aventurero. O sea, durante muchos años de mi vida me he aventurado, me he detenido por muy pocas cosas realmente en mi vida. Yo tengo una frase, que al final de tu vida tengas los menos hubiera posibles. ¿Okay? Al final de tu vida, cuando estás en tu lecho de muerte, que tengas los menos hubiera posibles. ¿Ok? Ah, ok. Porque si tenemos muchos hubieras, y si hubiera hecho esto, y si hubiera viajado, y si hubiera tenido un hijo, si es lo que quiere, si me hubiera aventado el paracaídas, me hubiera enamorado, ¿no? Si hubiera dado ese paso, que tengas los menos hubiera posible. Pero definitivamente en puntos de mi vida, pues lo he tenido que trabajar. Yo siempre les cuento en los entrenamientos que cuando yo tomé mi programa de formación de capacitadores, que fue un año completo, durante todo ese año no pude dar una presentación bien hecha. Durante todo ese año, o por lo menos yo sentí que no pude dar una buena presentación. ¿Por qué? Porque el miedo todavía era lo que me estaba dominando. Encontré un ingrediente ahí que fue como, y te voy a decir algo, fue en mi última presentación en donde lo encontré. De esas cosas que dices, ¿en serio? Sí, en mi última presentación encontré ese ingrediente y cambió radicalmente todo. Porque, El, fíjate, muchas veces dime. cuando trabajamos con todo esto, con aspectos profesionales, eh, mucho se enfoca a la parte técnica, ¿no? Lo técnico, entonces cómo me debo de parar, cómo debo de hablar, la tonalidad de voz, cómo debe estar estructurada mi presentación y todo esto. Pero se le da muy poca atención a lo más importante, que es la parte psicológica. Del 100% de éxito en cualquier cosa que tú quieras hacer, el 80% es psicológico. ¿Ok? Y el otro 20% es la parte técnica, que es súper importante también. Entonces, yo estaba muy metido en la parte técnica, en que todo me saliera bien. ¿Y qué pasa cuando estás metido tanto en tu cabeza, en la estructura, en lo que vas a decir, entonces eso, que olvidas lo más importante, el por qué lo estás haciendo? Por lo menos eso fue lo que yo viví, ¿no? Entonces, de ahí pues vino el desarrollar, o más bien acceder a otro aspecto que fue lo que me ayudó a hacerlo, pues, sentirme bien haciéndolo yo. Hmm, Acabas de tocar un tema increíble porque eso, ¿por qué lo estoy haciendo? Nos ayuda a conectar con un propósito. No solamente, y no me refiero solamente a ese propósito de vida, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la que vivo? Sino a conectar lo que sea que hagamos con un fin superior. Claro, Y ahí, claro que te entiendo, porque recién ahí cuando conectas con un propósito, cuando le encuentras una razón poderosa, lo disfrutas y lo haces mejor y mejor. claro. Apuesto que después, cuando encontraste eso que llamas ese ingrediente, lo disfrutaste mejor. Muchísimo más, muchísimo, muchísimo. Sí. Que te cambia completamente. Y tiene que ver justo con parte del propósito y no es otra cosa más que la pasión, ¿no? La pasión. En el propósito está la pasión y yo no estaba accesando a esa pasión. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo de vista un poco el por qué lo estaba haciendo. Cuando tomo la pasión como algo mío, como la parte que realmente quiero transmitir,
más allá del mensaje, sino que la gente sienta lo que estoy queriendo transmitir en ese momento, cambió por completo todo. Claro, y probablemente esa misma pasión te puede movilizar a atravesar un miedo al rechazo, te puede ayudar a atravesar cualquier otro miedo, ¿no? Porque precisamente tú quieres lo que está detrás de ese miedo y vas a hacer lo que sea para alcanzarlo. Entonces podría ser un buen movilizador para superarnos, ¿cierto? Claro, y es un tema de conciencia, como lo acabas de decir. Ahorita con esto que acabamos de decir, acabamos de elevar la conciencia de la persona que lo escuche, ¿no? Porque para mí conciencia es conocimiento, un conocimiento acerca de algún entendimiento, más bien acerca de algo. Entonces, tomando como referencia el miedo de lo que hablábamos hace rato, si de pronto tengo ese miedo a algo, a hacer algo, pero detrás de eso hay una recompensa mayor, entonces, cuando imprimo esa pasión, entonces entiendo cuál es la función del miedo, que me va a ayudar también a reconocer eso. Entonces, definitivamente sí. Wow, buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, entonces, entendiendo que el miedo es una emoción, no podemos hablar que vamos a eliminar los miedos de nuestra vida, siempre van a estar ahí, ¿no? Tendríamos que mantenernos despiertos en todo momento para tener esa conciencia, como tú lo has definido, y poder de alguna forma desarmar el miedo o conectar con aquello que sí me apasiona y que me motiva a atravesarlo. ¿Con cuál de las dos corrientes estás más de acuerdo? Si es el porqué o la pasión, con el Claro. porqué, definitivamente, con el porqué, con el propósito. Con el propósito. La pasión es un ingrediente del propósito, pero creo que el propósito es mucho más grande. Es conectar con el propósito, con la razón, con el porqué. Y de verdad, teniendo eso, lo demás viene por añadidura. Sí. Buenísimo. ¿Y cuál es la pregunta que te hacen con mayor frecuencia en relación a alguno de estos miedos que hemos hablado? La más, la más común es cómo puedo eliminar el miedo de mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo eliminar? La gente quiere dejar de tener miedo. Y yo les doy la fórmula, de cómo quitar el miedo completamente de su vida. Y es muy sencillo, tienen varias opciones, pero yo les digo, a ver, lo que vas a hacer es subirte a un edificio, lo más alto del edificio, ponerte ahí en la bardita del edificio y tirarte. Y si después de media hora sigues teniendo miedo, pues entonces, bueno, hay que tener miedo de por qué estás teniendo miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si alguien se avienta a un edificio sin ninguna protección ni nada? Pues se va a morir, ¿ok? Entonces, morir es la única manera de dejar de sentir miedo. Entonces, ya ahí está la fórmula rápida y sencilla para dejar de sentir miedo, ¿no? Pero es E una de las... infalible, e infalible. No lo hagan, por favor, imagínense nada más qué va a pasar y listo. Pero sí es una de las preguntas más comunes, ¿no? Y ya después con un manejo, con un nivel de conciencia más alto, la pregunta normalmente que la gente me hace es, ¿cómo manejar el miedo? ¿No? ¿De qué manera puedo manejar mis miedos? ¿Cómo puedo superar esos miedos, trascender esos miedos? Ujú, ujú. Buenísimo. Pero bueno, entonces, ahora vayámonos por, no una fórmula tan extrema como la que nos diste, pero sí un plan. ¿Cuál podría ser el mejor plan que puedes compartir con nuestra audiencia aquí y ahora para ayudarles a superar esos miedos? Ok, sí, la otra, volvemos al punto que les comentamos hace rato, no les estamos invitando a que lo hagan, por supuesto que no. Digo, nada más es algo demasiado loco, ¿no? Para pensarlo. Pero, ¿qué es un plan para poder superar esos miedos, para poder trascender, trabajar con esos miedos? Bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿ok? Lo que yo he visto que me ha funcionado. Primeramente, detectar realmente cuál es el miedo. Hay que detectar cuál es el miedo, ¿no? Porque ahorita hablábamos, por ejemplo, el miedo a acercarme a una persona que me gusta, ¿no? A un chico que me gusta, a una chica que me gusta, no me acerco porque tengo ese miedo. Entonces,
¿cuál es el miedo que hay detrás de realmente? ¿Cuál es lo que va de trasfondo? O sea, es un autoanálisis, es un trabajo personal. Decir, bueno, ¿cuál es el miedo que tengo? Y entonces, ok, tengo miedo a que me rechace, ¿ok? O incluso tengo miedo a que me diga que sí, que todo vaya bien y después en algún momento se termine, ¿no? Entonces también tiene que ver con el control. Y bueno, ya serían otras cosas, pero identificar cuál es el miedo. Entonces, una vez que ya identifiqué cuál es el miedo, que ya sé qué es, lo segundo que yo pondría es el por qué, ¿ok? El por qué quiero sobrepasar ese miedo, quiero superar ese miedo, una razón que realmente sea poderosa. Me voy a poner el ejemplo del paracaídas, ¿sale? Entonces, ¿cuál era mi miedo? Bueno, mi miedo realmente en ese momento era el trauma que yo tenía cuando era niño, la sensación y la emoción, ¿ok? Ese era mi real miedo. Después de eso, la razón de por qué iba a romper ese miedo, por qué lo quería hacer, porque ya no quería yo sentirme esclavo de ese miedo. Quería crecer personalmente. Yo sabía que haciéndolo me iba a ayudar a crecer personalmente. Entonces era una razón muy poderosa porque aparte en ese momento yo estaba viviendo procesos de crecimiento y desarrollo personal. Y de hecho la gente con la que fui a lanzarme el paracaídas era gente que eran entrenadores también en esa área y amigos que estábamos tomando ciertos entrenamientos. Entonces dije, perfecto momento. Entonces, encontrar un porqué, una razón, ¿vale? El tercer paso sería juntarte con gente que, una, esté dispuesto a hacerlo también, y dos, que sea natural para ellos hacerlo. Que sea natural. Tres chicos de los que estaban ahí, que eran los que estaban motivando un poquito más para que lo hiciéramos y todo, porque había muchos que nos moríamos de miedo, no era el único yo que se moría de miedo, ¿no? Aunque los otros estaban como más dispuestos a hacerlo, había otros que pues seguíamos teniendo mucho miedo, pero ellos eran, eh, bueno, saltaban paracaídas profesionalmente, o sea, ellos ya lo hacían. Ah, Todo bueno. el tiempo. Entonces, era algo natural para ellos, ¿no? Y súper natural te lo platicaban y todo. ¿Qué pasa cuando te juntas con gente que está dispuesta a hacerlo o que para ellos es natural? Se vuelve parte de tu realidad. Se vuelve parte de tu Claro, realidad. Fíjate, la gente dice, quiero emprender, pero tengo miedo. Está bien, es normal. El emprendimiento, el miedo es normal en sentirlo, porque es algo nuevo, no es algo desconocido. ¿Con quién te estás juntando para emprender? No, pues con otros amigos del trabajo que no están tan seguros, pero pues igual tienen miedo como yo. No, tienes que buscarte a alguien que sea su claro. hábitat natural, ¿no? Que lo vean como algo natural y que cuando vengan esos momentos complicados, estén ahí y te digan, no pasa nada. Es parte del proceso y puedes hacer esto, puedes manejarlo de esta manera. Entonces, eso es fundamental. Juntarte con gente que esté dispuesta a hacerlo como tú, pero también que estén dentro de su natural, porque lo vas a hacer parte de ti también, parte de tu realidad. ¿Ok? Y el cuarto punto, accionar. Accionar. Accionar, porque pues, si no accionas, pues no va a haber ningún resultado, ¿no? Y de verdad es una fórmula, ¿estás de acuerdo que es sencilla? Es Sí, súper sencilla. El problema es que la gente no la conoce y entonces no lo hace porque no lo conoce, solamente es falta de información. Y claro, te requiere valor. Yo siempre digo, la fórmula es sencilla, mas no es fácil, ¿no? claro. Porque si fuera fácil cualquiera lo haría, pero es sencilla. En mis entrenamientos, ¿qué es lo que hago? ¿No? La gente me dice, bueno, ¿cuál es el éxito de tus entrenamientos y de por qué la gente sí sale con un resultado ahí? Porque en el entrenamiento yo creo un espacio de confianza y donde la gente se sienta segura para hacer algo que le da miedo, que es pararse enfrente de un grupo de Mm. personas y hacerlo. ¿Ok? Y entonces tiene la persona que le está guiando y tiene el apoyo de la gente con la que está trabajando. Y eso, por supuesto, que los ayuda a su autoimagen, a su autoconfianza, a hacerlo, a motivarse a hacerlo. Claro que sí. Wow. Este plan me gustó mucho más. Este plan sí me gustó, estoy dispuesta a seguirlo. Me encanta, creo realmente que es una fórmula bastante eficaz. Y qué importante lo que comentabas de buscar personas que también estén allí contigo, porque van a hacer ese apoyo, ¿cierto? Ahí es cuando la fuerza de la proximidad cobra tanta importancia
y ese apoyo de otros, de alguna forma en ese momento que tú dices, ay no, al final no, mejor no, mejor no. Entonces, al final sí, porque te sientes tan contenido. Entonces, creo que son puntos claves los que nos has compartido. De verdad, mucho valor en esa conversación, Edgar. Me encanta. Me encanta. Tengo una última, ahora sí, última pregunta. No te preocupes, no te preocupes. ¿Algún libro poderoso en este tema o alguna persona que tú recomiendes para seguir? ¿Dónde podríamos encontrar todavía más información? Estoy pensando en algún libro que tenga que ver un poquito con esto, o que tenga que ver mucho con esto, y no me viene a la mente. O sea, porque tan específico que te hablen acerca de los miedos. Bueno, por ejemplo, para el tema de la muerte, de hecho creo que aquí lo tenía, este libro es muy bueno para el tema de la muerte, se La llama rueda La de la Rueda de vida. la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Este te abre, te genera una conciencia increíble acerca de lo que es la muerte. Me encanta, de hecho ella es la madre de la tanatología. Entonces, bueno, Ajá. ya te imaginarás, ¿no? O sea, es algo increíble. Pero fíjate que ahorita que lo comentas, no hay, o por lo menos yo no conozco como autores que te hablen como de superar miedos. Creo, bueno, ¿sabes cuál sí? El de Tony Robbins. Tony Robbins, Desatando tu gigante interior, definitivamente es un libro que va a trabajar con la parte del desarrollo personal, porque todo esto tiene que ver con el desarrollo personal. Y bueno, Tony Robbins es alguien que trabaja perfectamente con todo esto. No sé si lo llegaste a ver en algún momento en su serie. Él tenía una serie en donde trabajaba hacia el coaching uno a uno. Y me acuerdo mucho de un episodio en donde hace que el padre y el hijo, para reforzar la confianza, se lanzan en la oscuridad de un puente. Para que veas que sí lo hacen. Pero, o sea, se lanzan de un puente a un río que estaba seguro todo, pero no se veía nada. Entonces, ahí lo que él reforzó mucho fue la confianza padre-hijo. Y bueno, definitivamente creo que es un hombre que puede enseñar mucho, mucho acerca de temas de superación, de transformación personal. Ya sé de dónde vienen tus ideas para superar el miedo. De hecho, fíjate, cuando fui a Los Ángeles a este evento Sí, con Tony Robbins de 4 días, yo me enteré ahí, es decir, yo viajé de Chile a Los Ángeles única y exclusivamente para esa experiencia wow, y no sabía lo que iba, yo me entregué, sentí que él necesitaba escuchar algo que nadie me estaba diciendo en ese momento y pensé que Tony me lo podía decir y efectivamente así fue, pero lo interesante fue que yo llegué, todos estaban emocionados, todos, te estoy hablando de una audiencia de 9,000 personas y yo. Así que aquella parte de la audiencia sabía que esa noche, esa primera noche íbamos a caminar sobre el fuego, yo no tenía ni idea, y wow. me costó un montón asimilarlo. Yo decía, ¿pero por qué? Y todos me decían, lo tienes que hacer, has venido tan lejos, lo tienes que hacer. Así que mi mantra en ese momento era, estoy en Estados Unidos, esto es seguro, ellos van a cuidar mi integridad porque aquí la gente demanda por deporte. Así que Claro. fue lo único. Y me aventé, por supuesto que sí, Tú- pero pero es muy loco porque, claro, cuando tú hablas de Tony Robbins, él tiene ese tipo de métodos un poco ortodoxos, por decirlo de alguna forma. Claro, Así que claro. bueno, no, me encantó, Edgar, de verdad. Está increíble esta conversación, mucho valor nos has agregado, muchas gracias. Y bueno, para ti que nos has estado viendo, si ya adquiriste tu pase VIP, pues imagínate, Edgar tiene un gran regalo para ti, para que continúes creciendo, para que continúes aprendiendo con Edgar. Nada más y nada menos que un 50% de descuento en la certificación Cómo ser un experto hablando en público y en plataformas online. Edgar, porfa, cuéntanos un poquito qué podemos esperar de esta certificación. Ok, bueno, em, se basa en dos cosas importantes, tanto el desarrollo personal, de lo que hablamos, la parte psicológica y también la parte estructural. Yo decidí hacer este programa porque de un tiempo para acá, y yo creo que todo el mundo lo notamos, que hubo mucho revuelo con la gente que quería compartir su conocimiento.
no porque había leído algún libro, porque se habían certificado en algo, porque habían tomado un curso, se comenzaron a preparar. Pero lo que yo notaba mucho es que la gente tenía el conocimiento, pero no sabía cómo transmitirlo de una manera poderosa. Entonces, yo dije, aquí hay una gran oportunidad para poder darle a la gente esas herramientas en donde puedan trabajar tanto la parte de estructura como la parte de presencia, el manejo de voz, el manejo de escenarios, incluso el manejo de grupos difíciles, porque de pronto hay grupos que son complicados, hay que saber cómo trabajar con ellos, cómo poder cambiar los estados de energía de la gente, el propio. Entonces, son muchos temas que van en función de las dos cosas, tanto la parte personal, psicológica, como la parte profesional de estructura de lo que es una conferencia, un entrenamiento, un curso, un taller, tanto presencial como online. Buenísimo, buenísimo. Bueno, imperdible. Así que, Edgar, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Amé esta sesión contigo. Y bueno, para ti que nos has acompañado, después de todo lo que has aprendido aquí, solamente te queda implementar, entrar en acción. Y recuerda que has visto esta sesión desde la página de Edgar Torres, su página en el evento Activa tu ADN Ganador. Aquí puedes encontrar su biografía para que lo conozcas mejor. Vas a encontrar los enlaces a sus redes sociales, a su web para que lo sigas y continúes aprendiendo con Edgar. Nos vemos en una próxima sesión.